Bien, chiquillos, vamos a realizar el cálculo de área del cilindro, de acuerdo a la ecuación que nosotros tenemos, que conocemos ya, que es la ley de Pascal, ¿cierto? Que es la presión es igual a la fuerza dividido en el área, de donde nosotros podemos, ¿cierto?, despejar lo que es la fuerza y nos quedaría la presión por el área. Y a su vez, ¿cierto?, para calcular el área, yo puedo calcularlo como pi por diámetro al cuadrado dividido en 4, ¿cierto? Tenemos un cilindro donde tenemos una fuerza ejercida sobre él, tenemos un área, ¿cierto?, del cilindro, y tenemos la presión que se va a ejercer dentro de este cilindro. Recordemos que la ley de Pascal dice que si se aplica una fuerza sobre un recipiente de paredes indeformables donde hay un líquido, ¿cierto?, poco compresible, la fuerza que se ejerce ahí va a generar una presión que va a irse en todos los sentidos y direcciones, ¿cierto?, del cilindro con la misma intensidad. Por lo tanto, cuando yo genero una fuerza acá, ¿cierto?, voy a tener una presión que va a ser igual en todas las partes del cilindro. Bien, vamos a realizar el primer ejercicio de cálculo de área del cilindro, donde tenemos un área de un cilindro de diámetro 30 centímetros, ¿ya? Y nos pide este ejercicio calcular esta área en pulgadas. Por lo tanto, nosotros decimos que tenemos el área es igual a pi por diámetro al cuadrado dividido en 4. Bien, ahora el dato que nos dan, ¿cierto?, es el diámetro, y ese diámetro nos dan 30 centímetros. 30 centímetros. Pero estos centímetros, ¿cierto?, nos están pidiendo que lo calculemos. El área la quieren en pulgadas, ¿ya? En pulgadas. Bien. Por lo tanto, ahora vamos a transformar, ¿cierto?, los 30 centímetros los vamos a transformar a pulgadas para poder sacar nuestra ecuación. Bien. Entonces tenemos 30 centímetros, ¿cierto? Y esto lo dividimos nosotros por 2.54, que es la equivalencia en pulgadas, y eso nos da un total de 11,81 pulgadas. Bien, 11,81 pulgadas. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a desarrollar, ¿cierto?, la ecuación, que sería pi por 11.81 pulgadas, ¿cierto?, cuadrada dividido en 4. Calculamos pi por 11.81 al cuadrado dividido en 4, y eso me da un total de 109,54 pulgadas cuadradas. Bien, y ese sería el resultado del área del cilindro. Bien, vamos a pasar ahora a revisar el cálculo, ¿cierto?, de fuerza de un cilindro. Dijimos, de acuerdo a la ley de Pascal, tenemos que la presión es igual a la fuerza dividido en el área, pero nosotros tenemos que averiguar nuestra fuerza, en este caso, de un cilindro. Por lo tanto, la fuerza, ¿cierto?, va a ser igual, despejándola, nos va a quedar la presión por el área. Recordemos, ¿cierto?, que la fuerza la podemos nosotros encontrar en Newton, ¿ya? En un sistema, ¿cierto?, la podemos encontrar en libras, ¿ya? Por lo tanto, cuando tenemos este tipo de unidades, nos van a pedir que, por ejemplo, la transformemos, ¿ya? Por lo tanto, nuestra fuerza dividido en área, ¿cierto?, que va a ser la presión. Por ejemplo, deberíamos tener presión es igual a la fuerza dividido en el área. Debería yo tener aquí en la fuerza, por ejemplo, libras, ¿cierto? Y en el área debería tener pulgada cuadrada, ¿cierto? ¿Para qué? Para que sea en el resultado, ¿cierto?, en el cociente libras, pulgadas cuadradas,
y esto va a ser PSI, ¿ya? Y a su vez, ¿cierto? En el sistema internacional deberíamos tener presión es igual a la fuerza dividido en el área, y esto, la fuerza debería estar en la unidad de Newton, ¿cierto? Y el área en metro cuadrado. Por lo tanto nos daría Newton metro cuadrado, que eso, ¿cierto?, es equivalente a Pascal. Bien, tenemos un ejercicio de cálculo de fuerza en un cilindro que nos dice: tenemos un cilindro de 4 pulgadas de diámetro que trabaja a una presión de 80 psi, calcular la fuerza del cilindro. Bien, ya tenemos que la fuerza es igual a la presión por el área. Nos piden el área, ¿cierto? Dijimos que el área para calcularlo era pi por diámetro al cuadrado dividido en 4. Bien, como nos están dando un diámetro, ¿cierto? Este diámetro es 4 pulgadas, ¿cierto? Y también nos están dando que la presión es de 80 psi. Por lo tanto, están trabajando en el mismo sistema. Bien, por lo tanto sería pi por el diámetro, ¿cierto? 4 pulgadas, ya, 4 pulgadas al cuadrado dividido en 4. Bien, para calcular el área. Eso me da 12,56 pulgadas cuadradas. Bien, ya tengo el área. Y la presión nos dice que son 80 libras pulgadas cuadradas, ¿cierto? Que eso es PSI. Bien, por lo tanto ahora voy a desarrollar, ¿cierto?, la ecuación fuerza es igual a la presión por el área, lo que nos daría que la fuerza es igual a la presión 80 PSI, o vamos a poner mejor libras pulgadas cuadradas, ¿cierto? 80 libras pulgada cuadrada, ¿cierto?, por 12,56 pulgada cuadrada. Bien, multiplicamos, ¿cierto? Y eso nos da 1004,8. ¿Qué cosas? Nosotros tenemos libra pulgada cuadrada y pulgada cuadrada. Términos semejantes se van, por lo tanto nos quedan libras. Y ahí tendríamos resuelto el ejercicio, que sería fuerza es igual a 1004,8 libras. Bien, vamos a calcular ahora cómo se realiza el ejercicio para calcular presión. Ya, presión, ¿cierto? Nosotros ya conocemos esta ecuación, que la presión es igual a la fuerza dividida en el área, ¿cierto? De nuevo, ¿cierto? Vuelvo a insistir, la fuerza nosotros la podemos encontrar en Newton, ¿cierto? La podemos encontrar en libra, etcétera. El área la podemos encontrar en metro cuadrado, ¿cierto? En pulgada cuadrada. Bien. Ahora, podemos decir, ¿cierto?, que gracias a Newton metro cuadrado tenemos Pascal, ¿cierto? Y libra pulgada cuadrada tenemos PSI. Bien, también tenemos la otra unidad con que se trabaja, que es el bar, ¿ya? Que decimos que un Pascal, o sea, un bar, disculpen, un bar son 100.000 pascales. Bien. Por lo tanto, ¿por qué no utilizamos el Pascal? Netamente porque el Pascal es del sistema internacional, pero es una unidad muy pequeña. Por lo tanto, utilizamos el bar, ¿ya? O utilizamos la atmósfera, ya que es otra unidad de presión. Bien, vamos a realizar un ejercicio, ¿cierto?, de cálculo de presión de cilindro. Bien, el ejercicio dice así: calcular la presión en PSI de un cilindro de diámetro 2 pulgadas y que genera una fuerza de 1000 libras. Como vemos, ¿cierto?, están las unidades en el mismo sistema. Bien, por lo tanto nosotros decimos que la presión es igual a la fuerza dividido en el área. La fuerza nos dijeron que son 1000 libras. Bien, y tenemos un diámetro de 2 pulgadas. Para poder calcular el área decimos que pi por diámetro al cuadrado dividido en 4, ¿cierto? Podemos calcular el área. Bien, por lo tanto pi por 2, ¿cierto?, al cuadrado, que es el diámetro, dividido en 4, nos va a dar 3.14 pulgadas cuadradas de área. Bien, entonces ahora desarrollamos la ecuación, que es presión es igual a fuerza dividido en el área. La fuerza es 1000 libras y
y esto va a ser dividido en el área, que son 3.14 pulgadas cuadradas, y eso nos da un total de 318,4 libras pulgadas cuadradas PSI. Bien, y ahí tenemos el ejercicio de cálculo de presión.